La historia siempre ha guardado secretos oscuros, sombras que se ocultan entre fechas y nombres, esperando ser descubiertas. Aquí no encontrarás simples relatos, sino los ecos de lo que alguna vez fue real. Crímenes, leyendas, apariciones y verdades prohibidas que siguen estremeciendo a quienes se atreven a escuchar. Bienvenido a History Horror, donde la historia se tiñe de sangre y el miedo nunca termina. El horror del paso Dyatlov, la muerte que vino de la nada. En las montañas heladas de los Urales, donde el viento siberiano corta como cuchillos y el frío puede matar en minutos, 9 estudiantes universitarios soviéticos se adentraron en enero de 1959 para realizar una expedición de esquí que se convertiría en uno de los misterios más aterrorizantes del siglo XX. Lo que les pasó en la noche del 1 al 2 de febrero en un lugar que ahora se conoce como el Paso Dyatlov desafía toda explicación racional y ha atormentado a investigadores durante más de 60 años. Los detalles de sus muertes son tan grotescos y perturbadores que parecen sacados de la pesadilla más horrible imaginable. Igor Dyatlov, de 23 años, era un estudiante de ingeniería del Instituto Politécnico de los Urales y un montañista experimentado que había liderado varias expediciones exitosas en las montañas rusas. Su grupo estaba compuesto por sus compañeros más cercanos: Zinaida Kolmogorova, de 22 años, la única mujer del grupo y enamorada secreta de Igor; Liuda Dubinina, de 20 años, una estudiante de economía conocida por su espíritu aventurero; Rustem Slobodin, de 23 años, ingeniero y mejor amigo de Igor; Yuri Krivonishchenko, de 24 años, graduado en ingeniería que trabajaba en una instalación nuclear secreta; Yuri Dorosenko, de 21 años, estudiante de economía; Alexander Kolevatov, de 24 años, estudiante de física; Nikolai Tiveux-Rignoyes, de 23 años, ingeniero de ascendencia francesa; y Alexander Solotaryov, de 37 años, instructor de deportes y el miembro más experimentado del grupo. La expedición había comenzado sin problemas el 23 de enero de 1959. El plan era esquiar hacia el norte a través de los Urales y llegar al monte Otorten, cuyo nombre significa no vayas allí en el idioma mansi local. Los indígenas mansi habían considerado estas montañas sagradas y peligrosas durante siglos, pero los jóvenes soviéticos, armados con confianza comunista en la ciencia y la razón, no prestaron atención a las supersticiones primitivas. Estaban seguros de que su entrenamiento y equipo moderno los protegerían de cualquier peligro que pudieran encontrar en las montañas malditas. Durante los primeros días, todo transcurrió según lo planeado. El grupo hizo buen tiempo, documentando su viaje con fotografías que mostraban a jóvenes felices disfrutando de la aventura de sus vidas. Sus diarios registraban el clima, sus rutas y pequeños detalles de la vida en el campo que ahora se leen como los últimos pensamientos de personas que no sabían que estaban caminando hacia su muerte. El último registro del diario de Igor, fechado el 31 de enero, mencionaba que habían comenzado a ascender hacia un paso en la montaña y que esperaban acampar en las laderas esa noche. El 1 de febrero, el grupo estableció su campamento en las laderas orientales de Kolatsiak, una montaña cuyo nombre mansi significa montaña de la muerte. Armaron su tienda en una ladera expuesta, una decisión extraña para montañistas experimentados que normalmente habrían buscado refugio en el valle. Algo los había obligado a acampar en el lugar más vulnerable posible, expuestos a los vientos árticos que podían alcanzar temperaturas de 30 grados bajo cero. Esa noche, algo salió terriblemente mal. Los cuerpos no fueron descubiertos hasta casi un mes después. Cuando el grupo no regresó según lo programado, se organizó una expedición de rescate que comenzó a buscar en las montañas el 20 de febrero. Lo que encontraron el 26 de febrero desafió toda lógica y comprensión humana. La tienda del grupo había sido encontrada medio enterrada en la nieve, pero había sido cortada desde adentro con cuchillos, como si los ocupantes hubieran tenido que escapar desesperadamente de algo que había entrado en la tienda con ellos. Las huellas en la nieve contaban una historia de terror absoluto. Los 9 miembros del grupo habían salido de la tienda descalzos o con calcetines, sin sus botas, sin sus abrigos, sin nada que pudiera protegerlos del frío mortal de la noche siberiana. Las huellas mostraban que habían corrido hacia el bosque que estaba a más de 1,5 kilómetros de distancia, atravesando nieve profunda en temperaturas que habrían causado congelación en minutos.
Era como si algo tan aterrador los hubiera perseguido que prefirieron enfrentar una muerte segura por congelación antes que quedarse en la tienda. Los primeros 5 cuerpos fueron encontrados entre la tienda y el borde del bosque, congelados en posiciones que sugerían que habían estado tratando desesperadamente de regresar al campamento. Igor Dyatlov fue encontrado a solo 300 metros de la tienda, su cuerpo orientado hacia ella como si hubiera estado tratando de volver a buscar equipamiento vital. Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin fueron encontrados a distancias similares, sus cuerpos preservados perfectamente por el frío extremo. Todos habían muerto de hipotermia, pero las extrañas lesiones en sus cuerpos sugerían que algo más había estado involucrado. Rustem Slobodin tenía una fractura de cráneo que había sangrado significativamente antes de su muerte. Los forenses determinaron que había recibido un golpe equivalente al de un bate de béisbol, pero no había ningún objeto cerca que pudiera haber causado tal lesión. Zinaida tenía heridas en sus manos y rostro que parecían heridas de defensa, como si hubiera estado luchando contra un atacante invisible. Todos los cuerpos tenían un color de piel extraño, descrito por los investigadores como con un bronceado intenso que no podía ser explicado por la exposición al frío. Los últimos 4 cuerpos no fueron encontrados hasta mayo, cuando la nieve se derritió lo suficiente para revelar un barranco donde habían buscado refugio. Lo que se encontró allí era aún más perturbador que los primeros 5 cuerpos. Liuda Dubinina, Nikolai Tivuk-Grignoyes, Alexander Kolevatov y Alexander Solotaryov habían sobrevivido más tiempo que los otros, pero habían sufrido lesiones que desafiaban toda explicación médica. Liuda Dubinina fue encontrada sin ojos, sin lengua y sin labios. Estas partes de su cuerpo no habían sido comidas por animales carroñeros, habían sido removidas con precisión quirúrgica, como si alguien o algo las hubiera extraído deliberadamente. Su pecho había sido aplastado con tal fuerza que sus costillas estaban completamente fracturadas, pero no había heridas externas que explicaran cómo había ocurrido este trauma masivo. Los médicos forenses dijeron que habría requerido la fuerza de un automóvil para causar tales lesiones internas sin dañar la piel externa. Nikolai Tivuk-Grignoyes tenía fracturas masivas en el cráneo que habían expuesto partes de su cerebro. Alexander Solotaryov tenía heridas similares a las de Dubinina, con costillas fracturadas que habían perforado sus pulmones y corazón. Las heridas eran consistentes con una presión masiva aplicada desde arriba, como si algo extremadamente pesado los hubiera aplastado. Pero no había rocas, árboles caídos o cualquier otra explicación física para tales fuerzas. Lo más perturbador de todo era que algunos de los cuerpos mostraban niveles altos de radiactividad. La ropa de Krivonischenko y Kolevatov estaba contaminada con radiación que era significativamente más alta que los niveles normales de fondo. Esto era particularmente extraño porque Krivonischenko trabajaba en una instalación nuclear, pero había estado en la expedición por semanas y no había llevado nada radioactivo consigo. Los investigadores nunca pudieron explicar de dónde había venido esta radiación o por qué solo afectó a ciertos miembros del grupo. Los informes de la autopsia también mencionaron que algunos de los cuerpos tenían un color de piel extraño que los médicos describieron como bronceado o naranja. Los ojos de varias víctimas habían cambiado de color, volviéndose grises o blancos de una manera que los patólogos nunca habían visto antes. Estas anomalías físicas no podían ser explicadas por la exposición al frío extremo o por procesos normales de descomposición. La investigación oficial soviética concluyó que las muertes habían sido causadas por una fuerza natural desconocida e irresistible. Esta terminología vaga fue intencionalmente ambigua, diseñada para cerrar el caso sin proporcionar respuestas reales. Los archivos del caso fueron inmediatamente clasificados como secretos de Estado y permanecieron ocultos durante décadas. Cuando finalmente fueron liberados en los años 1990, revelaron que los investigadores soviéticos estaban tan desconcertados como cualquier otra persona sobre lo que había matado al grupo de Dyatlov. Los testigos locales reportaron avistamientos extraños en el área durante las noches alrededor de la fecha de las muertes. Cazadores Mansi dijeron haber visto luces naranjas brillantes moviéndose por el cielo sobre las montañas, luces que pulsaban y se movían de maneras que no eran consistentes con fenómenos meteorológicos normales. Un grupo de estudiantes que estaba acampando a 50 kilómetros de distancia reportó haber visto una esfera brillante en el cielo la noche del 1 de febrero, exactamente cuando se cree que ocurrieron las muertes.
Las teorías sobre lo que mató al grupo de Dyatlov han variado desde lo racional hasta lo completamente sobrenatural. Los escépticos han propuesto avalanchas, ataques de animales, hipotermia paradójica o incluso pruebas militares secretas. Pero cada teoría racional falla en explicar completamente la combinación de evidencias, la huida desesperada de la tienda, las lesiones masivas internas en daño externo, la radiactividad, los cambios de color en la piel y la remoción precisa de ojos y lenguas. Las teorías más perturbadoras sugieren encuentros con fuerzas que van más allá de la comprensión humana actual. Algunos investigadores han propuesto que el grupo encontró algo en las montañas que no debería existir en nuestro mundo, una manifestación de energía que podía manipular la materia física de maneras que parecen imposibles. Las luces extrañas reportadas por testigos, combinadas con la radiactividad inexplicable y las lesiones que parecen haber sido causadas por fuerzas más allá de la física normal, sugieren que algo verdaderamente alienígena pudo haber sido responsable. Los investigadores modernos han usado tecnología avanzada para reexaminar la evidencia del paso Dyatlov, pero las explicaciones siguen siendo evasivas. Las reconstrucciones forenses han confirmado que las lesiones eran inconsistentes con causas naturales conocidas. Los análisis de radiación han revelado patrones que no coinciden con fuentes conocidas de contaminación radiactiva. Las fotografías tomadas por el grupo antes de su muerte han sido digitalmente mejoradas, revelando anomalías en el cielo que algunos interpretan como evidencia de fenómenos aéreos no identificados. Más de 60 años después, el paso Dyatlov permanece como uno de los lugares más aterrorizantes de la Tierra. Los guías locales se niegan a llevar turistas al sitio durante los meses de invierno, y muchos evitan el área completamente. Los pocos investigadores valientes que han visitado el lugar reportan sensaciones extrañas, cambios súbitos de temperatura, funcionamiento defectuoso de equipos electrónicos y una sensación abrumadora de ser observados por algo invisible. La historia del grupo de Dyatlov nos confronta con la posibilidad aterrorizante de que hay fuerzas en nuestro mundo que van más allá de nuestra comprensión científica actual. 9 jóvenes brillantes y experimentados encontraron algo en las montañas malditas de los Urales que los aterrorizó tanto que prefirieron morir congelados antes que enfrentarlo. Sus cuerpos, preservados por el frío extremo, se convirtieron en evidencia de un encuentro con lo desconocido que desafía toda explicación racional. En las noches silenciosas del paso donde murieron, cuando el viento ártico sopla entre los picos helados y la aurora boreal baila en el cielo negro, algunos dicen que aún se pueden escuchar los gritos de terror que resonaron en esa noche horrible de febrero. Los espíritus de los 9 jóvenes pueden seguir vagando por las montañas malditas, atrapados para siempre en el momento de terror absoluto que los obligó a huir de su tienda y correr hacia la muerte en la nieve sangrienta de la montaña de la muerte.